Bueno, bienvenidos a otro video, a otro día para que compartamos, interactuemos, sobre todo podamos de alguna manera intercambiar ideas y conceptos frente al tema del derecho. En este caso, en esta ocasión particular, vamos a hablar, como bien lo vieron en el título del video, sobre las consecuencias y los efectos del no pago de alimentos. Para empezar, tenemos que hablar de quiénes tienen derecho o quiénes son acreedores a recibir alimentos. Y es que este es un factor fundamental para saber si tenemos el derecho a pedirlos, lógicamente, y posterior a ello, si tenemos el derecho a solicitar ante una autoridad judicial que nos sea reconocida. En ese orden de ideas, el artículo 411 del Código Civil dice: los alimentos se deben por ley a ciertas personas. ¿Quiénes son estas personas? Ahí se enumera. Primero, al cónyuge, se da alimentos a los hijos o a los descendientes, porque también puede ser a los nietos, a los ascendientes, llámese padre o abuelos, también a los cónyuges culpables, cuando, en los casos de divorcio, uno de los cónyuges eh, pues comete un acto dentro de los cuales se marca una causal de divorcio. En ese momento, esa razón que indica culpa a ese cónyuge le da el derecho al otro, al que no cometió el acto culposo, el acto que desencadenó la causal de divorcio, a solicitar ante un juez que le sean reconocidos en la demanda de divorcio, pues unos alimentos. También cuando tenemos estas circunstancias donde uno de los dos cónyuges, en este caso, solicita los alimentos, depende económicamente del otro, ya sea por razones que le han sido otorgadas, digamos, dentro de la misma o el mismo convenio marital, sea porque se decidió, se consensuó, se manifestó de manera consensuada que uno de los dos se iba a quedar en la casa y el otro iba a trabajar y a ejercer las labores que producirían los recursos para el hogar. Entonces, en este caso, uno de los dos depende económicamente del otro y por ende, pues tendría derecho, si llegase a suceder un caso donde se le impute culpa, al que ostenta la calidad de tener la capacidad económica, pues que le otorgue alimentos a su otro cónyuge. También dice el artículo 411, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos. El artículo 411 del Código Civil nos enumera las personas que son susceptibles o que pueden ser y llegar a ser acreedoras de recibir alimentos. Entonces, partiendo de esto, tenemos que, cuando los alimentos no se pagan, cuando una persona se exime, se exonera, se ausenta de su obligación de pagar alimentos, pues puede verse inmersa en una situación en la que dos jurisdicciones pueden dirimir el caso. Y es que tenemos algunas circunstancias que pueden ser dirimidas por dos jueces diferentes. Digamos, cuando hablo de diferentes me refiero a de naturaleza distinta. Uno civil, uno penal, uno de naturaleza de familia, otro laboral. Bueno, hay procesos que pueden ser vistos, dirimidos, conocidos por dos jueces de naturaleza distinta. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un accidente de tránsito perfectamente puede llevarse ante la jurisdicción civil, una responsabilidad civil extracontractual, o uno puede decantarse por la jurisdicción penal, unas lesiones personales. En este caso, pues, estamos hablando de accidente de tránsito de carácter culposo. ¿Listo? Esto sucede en la exoneración del pago de alimentos. Cuando hablamos de una persona, de que una persona se exonera a pagar alimentos, hay dos vías para solucionar este asunto y las dos vías son ir ante el juez de familia o ir ante el juez penal. ¿Cómo decidir ante qué juez vamos? Eso es muy importante. Y es que para decidir y tomar esta determinación tenemos que tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, un punto fundamental, o en este caso para mí dos. El primero, ¿qué buscamos con el proceso? ¿El recaudo de dinero o la sanción penal, llámese sanción privación de la libertad o llámese antecedentes penales? Y segundo,
¿cuál es la condición socioeconómica de la persona a la que vamos, o contra la que vamos a iniciar un proceso? Esto es importante y para mí el factor fundamental entre los dos aspectos que menciono, porque de la situación socioeconómica parte lo segundo, es decir, ¿qué vamos a buscar? ¿El recaudo del dinero o aún con una buena situación económica vamos a buscar que esta persona sea llevada ante un juez penal y se vea inmersa en un juicio del cual puede desembocar una sanción como vendría siendo antecedentes o incluso privación de la libertad, que luego entraremos un poco a aunar en ese tema? En este aspecto en particular, debo resaltar, debo realmente poner de presente cuáles son las características de los dos procesos. Y es que ante el proceso de familia, ante el juez de familia, solamente mi sugerencia es acudir a esta instancia si la persona a la que vamos a demandar tiene capacidad económica, tiene solvencia, tiene bienes. Si la persona a la que vamos a demandar tiene bienes, o tiene capacidad económica o es solvente, mi sugerencia es acudir al juez de familia, porque va a ser la instancia más rápida por la cual, si el deseo es el recaudo del dinero, pues va a ser la instancia más rápida y más efectiva para lograr aquellos dineros, aquellas cuotas, aquellas mensualidades que no se han cancelado a la fecha. Entonces, cuando un padre o una madre no ha pagado alimentos o cuando cualquier persona no ha pagado alimentos a quien se los debe pagar y esta acredita el derecho, porque lógicamente en el caso de los menores no hace falta, o bueno, la acreditación simplemente se especula, se atiende con el registro civil. En cambio, en los otros casos, cuando estamos hablando de ascendientes, cuando estamos hablando de hermanos, cuando estamos hablando de cónyuges, se necesita que exista una sentencia o un acto administrativo que dé validez a esa capacidad de o ese derecho de solicitar alimentos. Sin esto, pues ineludiblemente no se va a poder hacer la solicitud. Entonces, cuando una persona se exonere del pago de alimentos, pues, y esta persona tenga capacidad económica, la sugerencia es jurisdicción de familia. Una demanda de alimentos ante el juez de familia en la que se va a solicitar medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares? El embargo de salarios, si la persona está vinculada laboralmente a una empresa, el embargo de honorarios, si la persona está vinculada mediante prestación de servicios, el embargo de bienes, el embargo de establecimientos de comercio, ¿vale? Estas son las medidas que vamos a poder solicitar ante el juez para materializar nuestro fin, nuestro deseo, nuestro propósito, que es el recaudo del dinero, el recaudo de aquellas cuotas que no se han cancelado. Pero esto en el escenario donde la persona a la que se va a demandar sea solvente económicamente, ¿vale? Entonces, aquí la ventaja del Ejecutivo de Alimentos es que incluso si nosotros vamos a a solicitar el embargo de salarios u honorarios, pues podremos incluso lograr que la medida toque hasta el 50% del ingreso de la persona, cosa que no pasa en los ejecutivos común y corriente, porque los ejecutivos que tenemos por letras de cambio, por cheques, por pagarés, el embargo solamente atiende a la quinta parte que supera el salario mínimo. Entonces, este factor es fundamental porque vamos a lograr incluso tocar el salario mínimo. Cuando la persona toque, tenga o devenga el salario mínimo, este es susceptible de embargos cuando de alimentos se trata, cuando de alimentos o de los procesos ejecutivos de alimentos se trata. Entonces, aquí hay un factor importante y es que si la persona está trabajando, tiene un vínculo conocido, laboralmente hablando, o tiene bienes, lo más rápido para lograr materializar el pago de lo adeudado es ir ante el juez de familia. Ahora, cuando tenemos el otro escenario y es que la persona no es solvente económicamente, pensemos en personas que no tienen ningún contrato de trabajo, no tienen ningún contrato de prestación de servicios, personas que de pronto trabajan de manera muy esporádica, no tienen, digamos, de manera asidua una labor que produzca recursos, ingresos,
pues este tipo de personas realmente demandarlas por la jurisdicción de familia es un acto inocuo, porque no vamos a conseguir el fin o el propósito que es el recaudo del dinero. Y si el propósito es, por el contrario, buscar que esta persona, pues de alguna manera tenga un escarmiento o se vea enfrentada ante un proceso, que ya hablamos de privación de libertades, como es el de locomoción, privación de incluso, más bien sanción de tener unos antecedentes penales que van a ser constatables por cualquier entidad o por cualquier empresa, pues entonces deberíamos acudir ante la jurisdicción penal. Y es que ante la jurisdicción penal lo que iniciamos es interponiendo una denuncia penal ante la fiscalía y la fiscalía llevará a cabo toda la etapa de indagación para posteriormente llevar el proceso ante un juez de conocimiento, el cual va a desarrollar unas etapas procesales y culminarán las mismas con una sentencia condenatoria. ¿Por qué la exoneración del pago de alimentos es un delito? Un hecho que está tipificado en el Código Penal, en el artículo 233 del Código Penal, que dice así: el que se sustraiga sin justa causa la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, como lo veníamos hablando, descendientes, adoptantes, adoptivo, cónyuge o compañero permanente o compañera, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, inciso segundo, la pena será de prisión de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. Entonces vemos cómo la misma norma prevé un agravante, y el agravante es que la conducta se cometa contra un menor de edad. Sin embargo, en este caso, la misma norma prevé un eximiente de responsabilidad. Y es que dice el 233, el que sin justa causa se exima del pago de alimentos. Justa causa. Entonces aquí encontramos el eximiente de responsabilidad que la misma norma nos plantea, y es que el pago, bueno, en este caso el no pago de alimentos, es una conducta típica, inasistencia alimentaria. Pero la misma norma prevé y plantea un eximiente de responsabilidad. Es que el no pago se haya dado por una imposibilidad justificada de realizar dicho pago. Entonces, cuando la persona se ve inmersa en un proceso penal por inasistencia alimentaria, lo que debe hacer desde la defensa es demostrar que existió una justa causa para no haber pagado alimentos. Y cuando hablamos de una justa causa, nos estamos refiriendo realmente a que existió una imposibilidad insuperable de haber cancelado los alimentos durante el tiempo que se les está cobrando. ¿Cuáles son estas características o cuáles son estas imposibilidades absolutas? La falta de recursos, la imposibilidad física para trabajar o psicológica. Llámese una persona que está enferma, que padece de una enfermedad o patología que le impide ejercer una labor, que le impide incluso uso de su trabajo mental, de su trabajo intelectual, y por ende le es imposible generar recursos, por ende le es imposible pagar alimentos o cumplir con sus obligaciones alimentarias. Entonces, si esto se logra demostrar dentro del juicio penal, el juez de conocimiento deberá manifestar bajo una sentencia absolutoria que la conducta es atípica. ¿Por qué? Porque hay un eximiente de responsabilidad que la misma norma plantea, y es que existe una justa causa por la cual no se pudo pagar alimentos. Entonces, aquí encontramos cómo el proceso penal tiene otro fin, tiene otra filosofía, y es la de endilgar un delito, una responsabilidad delictiva a una persona, condenándolo a unos meses de prisión e incluso asignándole una sanción concerniente en antecedentes penales.
Entonces, bien, en el escenario donde no se logre demostrar una justa causa, pues el juez ineludiblemente tendrá que declarar culpable a esta persona que ha omitido su deber de pagar alimentos. En este caso, la norma prevé unos meses de, de- de cárcel. Partiendo de la conducta agravada, es decir, cuando se comete contra un menor, decimos que la pena parte de 32 a 72 meses. La mínima sería 32, que estamos hablando de 2 años y medio aproximadamente. En el momento en que haya la sentencia, si bien el juez plantea, o más bien la norma plantea, y el juez lo acoge, unos meses de prisión, en la práctica esto no sucede. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al 447, que es la audiencia que se hace post terminación de la práctica probatoria, cierre del debate probatorio, el juez procede a dar su sentido del fallo, si va a ser condenatorio o absolutorio. Si es condenatorio, lo que procede es hacer traslado del 447. El artículo 447 lo que prevé es que las partes por una única vez se pronuncien sobre la individualización del sujeto, la individualización de la pena, si lo consideran, sugerirle al juez la posible pena a imponer y además, y por último, hacer solicitudes de subrogados penales. Recordemos que los subrogados penales son aquellas medidas sustitutivas de la privativa de libertad. Entonces, cuando se hace el traslado de 447 es el momento para, precisamente, hacer solicitudes concernientes en prisiones domiciliarias, artículo 38b del Código Penal, libertad condicional, si digamos la persona ya ha cumplido antes de ser condenada a las tres quintas partes de la pena, y la que nos interesa en este caso en particular porque es la que más se da, y es la del artículo 63 del Código Penal, la suspensión condicional de la pena. Y es que la suspensión condicional de la pena, como subrogado penal, prevé que aun cuando la persona ha sido condenada a unos meses de prisión, pues esto será suspendido, se beneficiará con la suspensión de esta pena privativa de la libertad en la medida que cumpla con unos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? La norma nos los dice. Artículo 63 del Código Penal. Primer requisito, o bueno, perdón, leamos la norma. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que la pena impuesta no exceda 4 años. Entonces, partamos del agravante de la inasistencia alimentaria, 32 meses. Si no concurren circunstancias de mayor punibilidad que hayan sido descritas y enunciadas dentro del escrito de acusación, tendremos que la pena partirá dentro del primer cuarto. Entonces, dentro del sistema de los cuartos, el primer cuarto será la movilidad, los extremos en los que podrá movilizarse el juez para efectos de determinar la pena. Y partiendo de ello, pues tenemos que 32 meses es la mínima, 2 años y medio estaríamos cumpliendo el primer requisito. Segundo requisito, si la persona condenada carece de antecedentes penales, y no se trata de uno de los delitos consagrados en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 del 2000. El juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo, en caso de que no se encuentre ni antecedentes penales, ni el delito se encuentre enlistado dentro del 68. Entonces, si la persona que es condenada a inasistencia alimentaria carece de antecedentes penales, y si nos vamos al artículo 68A de la misma obra, encontramos que la inasistencia alimentaria no está listada dentro de los delitos que hay, se excluyen de los beneficios y subrogados penales. Entonces tendríamos que la inasistencia alimentaria cumpliría con los dos requisitos primordiales para hacerse acreedora de la suspensión condicional de la pena, consagrada en el artículo 67 del Código Penal. Por lo cual, cuando se hace el traslado, se corre el traslado del 447, la defensa muy seguramente solicitará al juez que dé aplicación al artículo 63 y por ende la persona condenada no tendrá que pagar cárcel efectiva.
Hay algunos casos donde, posterior a la sentencia condenatoria, se inicia el incidente de reparación integral y en esta, una vez se tasan los perjuicios, el juez ordena que en un tiempo determinado se paguen los mismos. So pretexto de no hacerlo, pues podría revocar el beneficio otorgado en la sentencia condenatoria. Esto es, revocar el beneficio de la suspensión condicional de la pena y obligar a que éste o la persona que fue condenada tenga que pagar cárcel por el tiempo que faltare para cumplir la pena impuesta por no haber tampoco indemnizado, en este caso reparado a la víctima con base en la sentencia, pero ya en instancia de incidente de reparación integral. Entonces, estos son los dos escenarios que se pueden presentar con eh, la exoneración del pago de alimentos. Muy importante tener en cuenta, como lo mencioné al inicio de mi intervención, verificar la condición socioeconómica de la persona a la que se va o contra la que se va a iniciar un proceso. Y primero, o segundo, perdón, saber o tener muy claro qué es lo que se pretende, porque es que a veces en el transcurrir del juicio penal, las personas se ven abocadas, aun cuando no tienen los recursos, a buscar cómo solucionar el tema, precisamente para no verse inmersos en antecedentes penales, en una posible condena que eventualmente puede llegar a cárcel efectiva. Entonces, el proceso penal sí funge como una especie de medida coercitiva, que coacciona, que obliga de alguna forma a que se busque una solución. De lo contrario, pues la persona sí puede encontrarse ante una circunstancia bastante gravosa para sí y, lógicamente para sus intereses personales, porque pues es bien sabido que una persona con antecedentes se le dificulta mucho más conseguir trabajos o ubicarse laboralmente. Ahora una persona que entre a la cárcel y salga, pues con mucha más razón. Entonces, si lo que se busca, por el contrario, es un recaudo del dinero mucho más rápido, mucho más expedito y la persona tiene solvencia económica, definitivamente el proceso ante el juez de familia va a ser mucho más práctico y mucho más eficaz. Entonces, es muy claro que de estos factores dependerá el camino que se elija y del camino que se elija también dependerá, lógicamente, que los fines, el propósito, pues se logre conseguir mucho más rápido y de manera más eficaz. Bueno, este era el video del día de hoy, el que quería realizar para esta ocasión. Espero que sea de ayuda, de alguna manera de guía y estaremos de alguna manera encontrándonos en otra ocasión para hablar de otro tema, para compartir más ideas y para de alguna manera abrir este escenario que me parece bastante interesante para efectos de poder intercambiar diferentes conceptos, ideas, temas y lo más importante, hablar de derecho. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.